Ok, ahora sí, estamos grabando. Paula, muchas gracias por el aviso, si no estaba haciendo este tema no había revisado si estaba grabando o no la sesión. Listo, entonces hablamos que cuando veíamos el tema de los sectores económicos estaba ligado, estaba relacionado con este tema de la evolución de los procesos del ser humano. Entonces, inicialmente, en edad antigua, se hablaba de la cacería, como tal, de la pesca, toda esa serie de elementos. Ya este sector secundario aparece a partir de este momento con la revolución industrial. Máquina a vapor que reemplaza una serie de procesos, ya que pues imprime como tal, desarrolla unas actividades que requerían fuerza, empieza a ver como un desplazamiento de la mano de obra, del esfuerzo del ser humano, empieza a haber un reemplazo de esto por la máquina. Entonces es donde empieza a hablar de industria. Aparecen fábricas e industrias. ¿Qué sucede con eso? Al aparecer las industrias, al aparecer las fábricas, entonces que eso, empiezan a necesitar muchas personas, mucho personal en estos sitios. ¿Qué sucede? Provoca un desplazamiento de la gente que vive en el campo, empieza a desplazarse a los burgos o ciudades. Entonces es donde empieza el crecimiento y la expansión de estos burgos que ya venían formándose desde la Edad Moderna, ya empiezan a aparecer, todo el tema, aquí empiezan su fortalecimiento y su expansión. En cierta medida, hablamos que es un crecimiento desbordado, ya que pues igual no se esperaba como tal esa afluencia de personas, esa llegada, esa cantidad de personas a los burgos o ciudades. Listo. Temas importantes que se van destacando aquí. La maquinaria empieza a hacer un desplazamiento de los talleres y de la mano de obra, las horas hombre, más no en su totalidad de los trabajadores. Genera un desplazamiento de las personas desde el campo a las ciudades. Entonces empieza como tal el campo, todo lo que es la producción agrícola, bueno, todo este tema de campo empieza a quedar a un lado y empieza a concentrarse en lo que es el tema de las ciudades. Lo que decía hace un momento Alison, que nos decía que las personas que se encargaban del mercantilismo, de hacer como tal toda esa serie de transacciones con productos del nuevo mundo, empiezan a adquirir, a tener un poder adquisitivo, un poder económico mayor, sus fortunas como tal empiezan a crecer, empiezan a incrementarse, entonces es donde empieza a verse la acumulación de riqueza en unos pocos, ¿sí? Hay muchas personas de los que están alrededor, de los que vienen a los burgos, a las ciudades, a trabajar. Ok, entonces aparece o se empieza a hablar del término, ya no hablamos de campesino, como anteriormente, sino ya empezamos a hablar en ciudades, empieza a hablarse de lo que es la clase obrera. ¿Sí? Hablamos de clase obrera, ya campesino como tal, el campo va quedando en un segundo plano, pero empieza a concentrarse ciudades, en los burgos, y aparece el tema de clase obrera. Entonces, hasta ahí son de los punticos que empiezan a aparecer. Vemos que algunas personas también empiezan a generar incremento y acumulación de su riqueza. Empieza a quedar las riquezas, el dinero en manos de unas pocas personas que van acumulando unas fortunas que incluso en cierta medida pueden llegar a ser mayores que las que poseen los estados en ese momento, porque también hay un cambio ahí de los reinos que veíamos edad moderna, expansión. Aquí empezamos a hablar que hay otra ruptura, por eso hablamos de que la revolución industrial es algo tan grande, tan establecido, porque igual, ya además de reinos, ya empieza a haber como un cambio, un pequeño cambio así, y ya pasamos de monarquías, empieza a hablarse algo relacionado con el Estado. ¿Listo? Ya entonces vamos a hacer pausita aquí, porque pues igual es tiempo de nuestro descanso, los 15 minuticos de descanso. Entonces, ahorita en un momento les digo cómo es el cambio de las monarquías a los estados a nivel político y relacionado con el tema de capitalismo. Entonces, tengo las 7:31, bueno, ya casi 32. Vamos a tomar nuestros 15 minutos de descanso y retornamos con nuestra, con nuestra sesión. ¿Listo? Entonces, sí, 7:32, 15 minutos. Voy a tener aquí la grabación. Y sí, tomamos